Una mujer embarazada llega a una cena creyendo que solo está ahí para apoyar a su esposo. El ambiente elegante esconde miradas extrañas y una tensión difícil de explicar. De repente, una desconocida se acerca y transforma todo en un espectáculo cruel. En ese instante, ella se da cuenta de que su vida no era tan segura como imaginaba. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás escuchando. Continuamos. La noche del 23 de diciembre llegaba a la Ciudad de México envuelta en luces doradas y promesas de renovación. Las calles de Polanco brillaban con decoraciones navideñas que transformaban la metrópoli en un escenario de ensueño, donde cada escaparate parecía contar una historia de felicidad y unión familiar. Sofía Herrera observaba todo aquello a través de la ventanilla del coche, con las manos posadas sobre su vientre de 7 meses, sintiendo los suaves movimientos de la hija que llevaba dentro. A sus 32 años, Sofía había aprendido a leer los silencios, y en aquel momento, el silencio dentro del auto era ensordecedor. Su esposo, Ricardo Villarreal, conducía con los ojos fijos en el paseo de la Reforma. La mandíbula tensa, los dedos tamborileando en el volante con una ansiedad que intentaba disimular. Sofía conocía a ese hombre desde hacía 8 años, estaba casada con él desde hacía 6, y en los últimos meses había aprendido a identificar cada matiz de su comportamiento. Ricardo era un hombre de presencia imponente, alto, de hombros anchos, con canas en las sienes que le conferían un aire de distinción. Dirigía una de las constructoras más grandes de la Ciudad de México, con mano de hierro y visión estratégica. A sus 45 años estaba en la cima de su carrera, negociando contratos millonarios con el gobierno de la ciudad y expandiendo sus negocios hacia el interior del país. Era respetado, temido y admirado, pero en casa, últimamente, era simplemente un hombre distante. Sofía se ajustó el vestido de seda clara que había elegido cuidadosamente para esa noche. Un tono entre crema y dorado suave, elegante pero discreto, que acomodaba su vientre sin llamar demasiado la atención. Ella solo quería estar presente, apoyar a Ricardo en esa cena importante con inversionistas y socios de negocios. Incluso cansada, incluso sintiendo el peso del embarazo en cada movimiento, estaba segura de que su lugar era al lado de su esposo. El restaurante La Casona de Polanco era una de las joyas gastronómicas de la ciudad, ubicado en una casona histórica en el corazón de Polanco. Sus paredes de ladrillo aparente convivían armoniosamente con candelabros de cristal y obras de arte contemporáneo. Esa noche de víspera de Navidad, el ambiente se había transformado en un verdadero cuento de hadas urbano, con árboles iluminados en las esquinas, guirnaldas rojas y doradas en las paredes, velas aromáticas en cada mesa, y una suave banda sonora de clásicos navideños que resonaba discretamente por los salones. Cuando Sofía y Ricardo entraron al restaurante, ella sintió de inmediato que algo era diferente. No era solo la decoración festiva o la animación típica de la época. Había una tensión en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse sobre aquel escenario perfecto. Algunas miradas se volvieron hacia ellos, algunos rostros conocidos del círculo social de Ricardo, pero las expresiones no eran de saludo caluroso. Eran de curiosidad, de expectativa, de quien espera el desenlace de un espectáculo. Sofía apretó discretamente la mano de Ricardo, buscando alguna conexión, alguna señal de que no estaba sola en ese momento. Él correspondió, con un apretón rápido y mecánico, antes de soltar su mano y caminar hacia la mesa reservada. Ella lo siguió, sintiendo el peso de cada paso, el vientre tirando de su postura hacia adelante, los zapatos de tacón bajo que aún así le parecían demasiado incómodos para esa noche. La mesa estaba en el centro del salón principal, una elección estratégica de Ricardo, a quien siempre le gustaba ser visible, demostrar presencia y poder. Sofía se acomodó en la silla que un mesero amablemente le acercó, agradeciendo con una sonrisa tímida. Ricardo ya estaba enfrascado en una conversación con 2 hombres de traje oscuro, gesticulando mientras hablaba de porcentajes y cronogramas.
completamente absorto en el mundo de los negocios. Fue entonces cuando Sofía la vio por primera vez. Al otro lado del salón, cerca de la barra, una mujer de unos 35 años observaba la mesa con una intensidad perturbadora. Llevaba un vestido rojo vibrante, ceñido al cuerpo, con un escote que llamaba la atención sin ser vulgar. Su cabello castaño caía en ondas perfectamente modeladas sobre sus hombros y sostenía una copa de vino tinto con una familiaridad que rayaba en la intimidad con ese gesto. Sus labios estaban pintados de rojo escarlata, del mismo tono que el vestido, y había algo en sus ojos, una mezcla de determinación y crueldad, que hizo que el corazón de Sofía se acelerara sin que supiera exactamente por qué. La mujer sonrió. No era una sonrisa amigable, era la sonrisa de alguien que sabe algo que los demás no saben, de quien está a punto de detonar una bomba y ya saborea la destrucción que vendrá. Sofía desvió la mirada, intentando concentrarse en el menú que el mesero había dejado frente a ella. Las letras parecían bailar en la página, su corazón latía desbocado. Una sensación de malestar crecía en su estómago. Llevó la mano a su vientre, sintiendo a la bebé moverse, y respiró hondo, tratando de calmarse. Eran solo nervios, pensó. El embarazo la ponía más sensible, más emotiva, más propensa a interpretar miradas y silencios de forma exagerada. Pero entonces la mujer comenzó a caminar. Atravesó el salón con pasos firmes y calculados, la copa de vino balanceándose suavemente en su mano. El murmullo de las conversaciones a su alrededor pareció disminuir, como si todos presintieran que algo estaba a punto de suceder. Sofía sintió una opresión en el pecho, sus ojos buscando a Ricardo, que seguía conversando animadamente con los inversionistas, ajeno a todo. La mujer se detuvo junto a la mesa. Su perfume era intenso, una fragancia penetrante de flores y especias que invadió el espacio personal de Sofía. Por unos segundos simplemente se quedó allí, de pie, observando la escena como quien evalúa un cuadro en una galería. Entonces, finalmente, habló. Su voz era suave, casi melodiosa, pero cargada de veneno. Se dirigió a Sofía con una falsa intimidad, como si fueran viejas conocidas en un encuentro casual. Le preguntó cómo iba el embarazo, si era niño o niña, para cuándo estaba programado el parto. Preguntas aparentemente inocentes, pero dichas con un tono que convertía cada palabra en una espina. Sofía intentó responder con educación, la voz temblorosa, insegura. Dijo que todo iba bien, que sería una niña, que el parto estaba previsto para febrero. La mujer asintió, su sonrisa se ensanchó, y luego hizo un comentario sobre lo difícil que debía ser estar embarazada en esa época del año, con tanto calor, tanta incomodidad, tanta expectativa sobre el futuro. Fue en ese momento que Ricardo finalmente notó su presencia. Sofía vio cómo cambiaba la expresión de su esposo, el rostro palideciendo por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. Se levantó bruscamente, la silla raspando el piso de madera, e intentó intervenir. Su voz era controlada, pero había una tensión subyacente cuando le pidió a la mujer que se retirara, diciendo que ese no era el momento ni el lugar. La mujer se rió. Fue una risa baja, íntima, llena de sobreentendidos. Miró a Ricardo con una familiaridad que hizo que la sangre de Sofía se helara. Había una historia allí, había recuerdos compartidos, había una conexión que Sofía no podía nombrar pero que sentía en cada fibra de su ser. Y entonces, sin previo aviso, sin dar tiempo a ninguna reacción, la mujer inclinó la copa. El vino tinto se derramó sobre el vestido claro de Sofía, manchando la seda con tonos carmesí que se extendían como sangre. El líquido estaba frío, helado incluso, y Sofía sintió el impacto recorrer todo su cuerpo. Sus manos volaron instintivamente hacia su vientre, protegiendo a la bebé, mientras el vino seguía escurriendo, tiñendo sus piernas, goteando en el suelo de mármol en gotas pesadas que resonaban en el súbito silencio que se apoderó del restaurante. Los cubiertos se detuvieron en el aire, las conversaciones cesaron.
Todos los ojos se volvieron hacia esa escena surrealista, esa imagen perturbadora de una mujer embarazada cubierta de vino tinto, con la otra mujer aún sosteniendo la copa vacía con una sonrisa de satisfacción en los labios. Sofía no podía moverse. El shock la paralizaba. La vergüenza le quemaba las mejillas. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero contenidas por puro orgullo. Miró a Ricardo, esperando, implorando en silencio alguna reacción, alguna defensa, alguna señal de que él estaba de su lado. Pero lo que vino a continuación fue peor que cualquier silencio. Ricardo se acercó a ella, pero no para consolarla. Su voz era baja, urgente, irritada. Dijo que estaba exagerando, que solo había sido un accidente, que la mujer se había tropezado y la copa se le había resbalado. Le pidió a Sofía que no hiciera un escándalo, que no arruinara esa noche importante, que no llamara más la atención de la que ya estaba recibiendo. Cada palabra era una puñalada. Sofía miraba al hombre con el que se había casado, el hombre que juró protegerla y honrarla, y veía a un extraño que elegía su reputación por encima de la dignidad de ella, que elegía la comodidad social por encima de la verdad, que elegía cualquier cosa que no fuera ella. La mujer del vestido rojo se alejó unos pasos, observando la escena con mal disimulada satisfacción. Luego volvió a hablar, y esta vez ya no hubo sutilezas. Mencionó cenas secretas, viajes sin explicación, mensajes intercambiados en la madrugada. Habló de promesas que Ricardo le habría hecho, de planes de futuro que no incluían a una esposa embarazada, de una vida paralela construida mientras Sofía preparaba el cuarto del bebé. Todo el restaurante estaba presenciando aquello. Sofía sentía las miradas como fuego en su piel. Algunos mostraban lástima, otros juicio, otros simplemente curiosidad morbosa. Vio celulares siendo discretamente apuntados en su dirección. Sabía que ese momento estaba siendo grabado, que se convertiría en chisme, que sería diseccionado en los círculos sociales de la Ciudad de México en los próximos días. Ricardo intentaba controlar la situación, su voz cada vez más alta, más amenazante. Acusaba a la mujer de estar borracha, de inventar historias, de intentar arruinar su reputación. Pero sus palabras sonaban vacías, desesperadas, como las de alguien que sabe que la verdad está a punto de estallar y no hay cómo contenerla. La mujer entonces sacó el celular de su bolso y comenzó a mostrar mensajes. Sofía no podía ver las pantallas desde donde estaba, pero veía cómo cambiaban las expresiones de los que estaban cerca. Veía crecer la incomodidad, veía la verdad esparcirse como un virus por el ambiente. Y entonces llegó la segunda copa de vino. Esta vez no había forma de llamarlo accidente. La mujer llenó otra copa en la barra, regresó con pasos deliberados y arrojó el contenido directamente al rostro de Sofía. El líquido le entró en los ojos, le ardió. La hizo perder el equilibrio por un segundo mientras intentaba limpiarse la cara con manos temblorosas. Sofía casi se cae. Se aferró a la mesa, sus piernas temblando, el pesado vientre desequilibrando su centro de gravedad. El pánico se apoderó de ella no por sí misma, sino por la bebé. ¿Y si algo le pasaba a la bebé? ¿Y si ese estrés, esa violencia, ese trauma afectaba a la criatura inocente que llevaba dentro? Fue entonces cuando alguien gritó. Una voz femenina desde algún lugar del restaurante, diciendo que aquello era un abuso, que alguien tenía que hacer algo. Un mesero se acercó ofreciendo servilletas, con expresión afligida. Un gerente apareció de la nada, tratando de entender qué estaba pasando. Pero antes de que se tomara alguna medida real, las puertas del restaurante se abrieron, y Sofía vio a su hermano. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. Alejandro Ramírez tenía 37 años y una presencia que imponía respeto sin necesidad de palabras. Alto, de hombros anchos y ojos oscuros que parecían atravesar cualquier mentira, era abogado penalista en la Ciudad de México, conocido por defender causas imposibles y ganar batallas que otros consideraban perdidas. Pero en ese momento, al cruzar las puertas de la casona de Polanco,
todavía vestido con el traje oscuro de un largo día de trabajo, Alejandro no estaba allí como abogado, estaba allí como hermano. Había recibido un mensaje extraño de Sofía horas antes, algo sobre necesitar apoyo moral en una cena importante con Ricardo. Sofía nunca pedía ayuda. Desde niña, había sido la hija obediente, la esposa dedicada, la mujer que ponía las necesidades de los demás antes que las suyas. Así que, cuando envió ese mensaje, Alejandro sintió que algo andaba mal. Canceló un compromiso, tomó su auto y condujo hasta el restaurante. Ahora parado en la entrada del salón principal, veía a su hermana cubierta de vino tinto, temblando, con las manos protegiendo su vientre, mientras una mujer de vestido rojo la observaba con una sonrisa cruel, y Ricardo intentaba minimizar la situación como si fuera un mero inconveniente social. El silencio que se instaló cuando Alejandro entró fue diferente al anterior. Era el silencio de quien reconoce la autoridad, de quien sabe que las cosas acaban de cambiar de rumbo. Caminó con pasos firmes hasta la mesa, sus ojos fijos en Sofía, evaluando cada detalle de la escena. El vestido arruinado, el rostro manchado de lágrimas y vino, la expresión de dolor y humillación que ella intentaba ocultar, pero que él conocía desde la infancia. Sofía miró a su hermano y algo dentro de ella se rompió. Ya no era necesario ser fuerte, ya no era necesario fingir que todo estaba bien. Alejandro estaba allí, y eso significaba que ya no estaba sola. Alejandro se acercó a ella, ignorando por completo a Ricardo y a la mujer de rojo. Su voz fue suave cuando le preguntó si estaba bien, si la bebé estaba bien. Sofía asintió, incapaz de hablar, las lágrimas finalmente corriendo libremente por su rostro. Él se quitó el saco y lo puso sobre los hombros de ella, cubriendo las manchas de vino, devolviéndole algo de dignidad. Entonces, y solo entonces, Alejandro se volvió hacia Ricardo. Los dos hombres se midieron en silencio. Ricardo era mayor, tenía dinero e influencia, estaba acostumbrado a controlar situaciones y personas. Pero Alejandro tenía algo que el dinero no podía comprar: integridad y una capacidad para leer a las personas que provenía de años lidiando con mentirosos profesionales en los tribunales. Ricardo intentó tomar la iniciativa, diciendo que todo era un malentendido, que la situación se había malinterpretado, que Alejandro no tenía por qué haber venido. Su voz tenía ese tono condescendiente de quien habla con alguien que considera inferior, de quien cree que puede comprar o intimidar a cualquiera. Alejandro no respondió de inmediato. En su lugar, miró alrededor del restaurante, notando las cámaras de seguridad estratégicamente ubicadas, los empleados que observaban nerviosos la escena, los clientes que fingían no prestar atención, pero que claramente estaban absorbiendo cada palabra. Luego miró a la mujer de vestido rojo, que todavía sostenía la copa vacía con aire de satisfacción. Fue cuando Alejandro hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Preguntó, con una calma perturbadora, si alguien presente había grabado lo que había sucedido. Hubo un momento de vacilación, y luego 3 personas levantaron discretamente sus celulares. Una señora de cabello canoso en una mesa cercana, una pareja joven que cenaba en un rincón y, sorprendentemente, uno de los socios de Ricardo que estaba en la mesa de al lado. Ricardo palideció. La mujer de rojo perdió un poco de su brillo arrogante. Alejandro pidió amablemente que le enviaran los videos a su correo electrónico, y las personas accedieron de inmediato. En cuestión de minutos tenía 3 ángulos diferentes de lo que había sucedido: pruebas irrefutables de agresión, humillación pública y negligencia. Pero Alejandro aún no había terminado. Se dirigió al gerente del restaurante, que observaba todo desde lejos con expresión afligida, y solicitó acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad. El gerente dudó, mirando a Ricardo, que era un cliente frecuente e influyente. Alejandro entonces explicó, con la autoridad de quien conoce la ley, que aquello había sido una agresión física a una mujer embarazada y que las imágenes podrían ser requeridas judicialmente si fuera necesario. El gerente accedió a proporcionar las grabaciones,
Fue entonces cuando la mujer de vestido rojo cometió su mayor error. Quizás impulsada por el vino que había bebido, quizás por una arrogancia ciega, decidió hablar. Y cuando empezó no pudo parar. Reveló que tenía una relación con Ricardo desde hacía más de un año, que se encontraban en un departamento en La Condesa que él mantenía en secreto, que Ricardo le había prometido dejar a Sofía en cuanto naciera el bebé, que incluso ya tenía abogados preparando una estrategia para asegurarse de quedarse con la mayor parte de los bienes en el divorcio. Mostró mensajes íntimos, fotos de viajes que Ricardo había hecho diciendo que eran de trabajo, comprobantes de regalos caros que le había dado mientras Sofía usaba la misma ropa de años atrás para acomodar su creciente vientre. Cada revelación era una bomba explotando en el tenso silencio del restaurante. Los socios de Ricardo se miraban entre sí, claramente incómodos. Algunos comenzaron a levantarse, murmurando disculpas, queriendo distanciarse de esa situación que rápidamente se transformaba en un escándalo público. Ricardo intentó negarlo, su voz cada vez más alta y desesperada. Acusó a la mujer de mentir, de estar borracha, de intentar extorsionarlo. Pero sus propias palabras lo traicionaban. Sabía demasiados detalles sobre las acusaciones para que fueran completamente falsas. Sus ojos se desviaban cuando Alejandro lo miraba directamente. Sus manos temblaban mientras intentaba guardar su propio celular en el bolsillo, como si temiera que Alejandro pudiera quitárselo y encontrar más pruebas. La mujer de vestido rojo, al darse cuenta de que había ido demasiado lejos, intentó retroceder. Pero ahora ella también estaba bajo la mirada analítica de Alejandro, quien le preguntó su nombre completo y dónde trabajaba. Ella dudó, y en esa vacilación reveló más de lo que pretendía. Trabajaba como ejecutiva de cuenta en el banco donde Ricardo manejaba las cuentas de la constructora. Tenía acceso privilegiado a información financiera, tenía conocimiento interno de sus negocios. Alejandro anotó mentalmente cada detalle. Como abogado sabía que eso podría configurar un conflicto de intereses, una violación del secreto bancario, incluso fraude si Ricardo estaba usando información privilegiada para su propio beneficio. La red de mentiras se estaba deshaciendo, y cuanto más tiraba de un hilo, más descubría. Sofía observaba todo en silencio, todavía sentada, con el saco de Alejandro cubriéndole los hombros. Sentía una mezcla de emociones tan intensa que casi la asfixiaba. Dolor por la confirmación de la traición, rabia por la humillación, miedo por el futuro incierto, pero también, sorprendentemente, un principio de alivio. La verdad, por más dolorosa que fuera, era liberadora. No estaba loca, no estaba exagerando, no era demasiado sensible o inestable por el embarazo. Todo aquello era real, concreto, comprobado. Uno de los empleados del restaurante se acercó discretamente a Alejandro y le susurró algo al oído. Alejandro asintió y luego se dirigió al grupo, informando que el gerente había confirmado que las cámaras lo grabaron todo, incluyendo la primera y la segunda agresión con el vino. Las imágenes mostraban claramente que no había sido un accidente, que había sido intencional, premeditado. Ricardo entonces cometió su segundo gran error de la noche. En lugar de disculparse, en lugar de intentar algún tipo de conciliación, pasó a la amenaza. Su voz se volvió fría, calculadora, mostrando el lado que normalmente reservaba para negociaciones difíciles. Dijo que Alejandro se estaba metiendo en asuntos que no le incumbían, que eso era entre marido y mujer, que él tenía los recursos y contactos suficientes para hacerle la vida muy difícil a cualquiera. Se volvió hacia Sofía, y sus siguientes palabras fueron pronunciadas con una crueldad que hizo que varias personas en el restaurante retrocedieran. Dijo que la casa donde ella vivía estaba a su nombre, que los autos eran suyos, que la cuenta bancaria conjunta podía ser bloqueada con una llamada telefónica. Dijo que ella no tenía trabajo ni ingresos propios, que dependía completamente de él. Insinuó que si intentaba crear problemas, él se aseguraría de que no viera ni un centavo, que lucharía por la custodia del bebé alegando que ella era emocionalmente inestable.
Todo el restaurante parecía haber dejado de respirar. Incluso los meseros que circulaban con charolas se habían congelado en su lugar. Aquello había sobrepasado todos los límites de lo aceptable. Ya no se trataba de traición o relaciones complicadas. Se trataba de poder, control y abuso. Alejandro dio un paso al frente, interponiéndose entre Ricardo y Sofía. Su voz era baja, pero había en ella una firmeza inquebrantable cuando habló. Dijo que Ricardo acababa de cometer un error muy grave al hacer amenazas públicas contra una mujer embarazada, que todo aquello estaba siendo grabado, atestiguado y documentado, que las amenazas de violencia económica y psicológica contra una mujer en situación de vulnerabilidad eran delitos, que él mismo, como abogado, se aseguraría de que cada palabra fuera utilizada en un proceso legal. Pero entonces Alejandro hizo algo inesperado. No continuó con más amenazas o contraataques. En lugar de eso, se arrodilló junto a Sofía y le preguntó suavemente qué quería hacer ella. No lo que él pensaba que debía hacer, no lo que sería estratégicamente mejor, sino lo que ella, Sofía, quería en ese momento. Sofía miró a su hermano, al hombre que siempre había sido su referente de integridad, y luego miró a Ricardo, al esposo que había prometido amarla y respetarla, y que ahora la amenazaba en público. Sintió a la bebé moverse dentro de ella, como si también estuviera esperando una respuesta. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía decidió escucharse a sí misma. Se levantó, quitándose el saco de Alejandro y devolviéndoselo con un agradecimiento silencioso. Se puso de pie, todavía con el vestido manchado de vino, pero con la cabeza en alto y los hombros hacia atrás. Miró directamente a Ricardo y dijo, con una voz que temblaba pero no se quebraba, que quería irse de allí, que quería que Alejandro la llevara a casa, no a la casa que Ricardo había comprado, sino a la casa donde había crecido, donde sus padres aún vivían, donde se sentía segura. Ricardo intentó protestar, pero Alejandro ya estaba guiando a Sofía hacia la salida, con una mano firme pero gentil en su espalda. Pasaron junto a las mesas, a las miradas de lástima y juicio, junto a la mujer de vestido rojo, que ahora parecía mucho más pequeña que antes, y salieron a la noche de la Ciudad de México. Afuera, el aire estaba fresco y seco, típico de diciembre en la ciudad. Las luces de Navidad todavía parpadeaban en los árboles de la avenida. La gente todavía circulaba con bolsas de regalos, completamente ajena al drama que se había desarrollado dentro de ese sofisticado restaurante. La casa de los Ramírez estaba en Coyoacán, un barrio tradicional de la Ciudad de México donde los árboles aún eran frondosos y las banquetas anchas permitían que la gente caminara sin prisa. Era una casa de un solo piso, construida en los años 70, con un jardín al frente lleno de bugambilias que la madre de Sofía cultivaba con dedicación religiosa. Cuando Alejandro estacionó el auto en 1900, la cochera, Sofía vio las luces de la sala encendidas y supo que sus padres aún estaban despiertos, probablemente viendo algún especial de Navidad en la televisión. Doña Elena abrió la puerta antes incluso de que tocaran el timbre. Tenía esa intuición maternal que detecta problemas a kilómetros de distancia. A sus 62 años, con el cabello canoso recogido en un chongo suelto y usando una bata de flores, miró a su hija manchada de vino y no hizo preguntas. Simplemente abrió los brazos. Sofía se derrumbó en el abrazo de su madre y por primera vez en 1900 y esa noche terrible se permitió llorar de verdad. Fueron sollozos profundos, dolorosos, que venían de un lugar guardado durante tanto tiempo que ella misma había olvidado que existía. Elena la sostuvo con firmeza, haciendo esos sonidos suaves que las madres hacen cuando sus hijos sufren, sin importar la edad que tengan. Su padre, don Jorge, apareció en la puerta de la sala con el control remoto todavía en la mano. Alto y delgado, con una postura que la edad comenzaba a encorvar, había sido bancario toda su vida y se había jubilado hacía 3 años. Era un hombre de pocas palabras pero de mucha observación. Miró a Sofía, a Alejandro, y entendió de inmediato que algo muy grave había sucedido.
En las horas siguientes, sentados a la mesa de la cocina, donde Sofía había hecho la tarea durante toda su adolescencia, la historia fue contada. Alejandro asumió la narrativa, ahorrándole a su hermana el revivir cada detalle, pero Sofía completaba cuando era necesario, su voz volviéndose más firme con cada palabra. Elena sostenía la mano de su hija, apretándola de vez en cuando, mientras don Jorge escuchaba en silencio, su rostro cada vez más serio. Cuando Alejandro terminó de contar, mostrando incluso algunos de los videos que había recibido por correo, don Jorge se levantó de la silla. Caminó hasta la ventana de la cocina, se quedó mirando el jardín oscuro por unos minutos y luego se volvió hacia su familia. Su voz era tranquila, pero había en ella una firmeza que Sofía rara vez había escuchado. Dijo que Sofía se quedaría allí el tiempo que necesitara, que su cuarto nunca había dejado de ser suyo, que esa siempre sería su casa, que no tenía que temer nada, porque mientras él tuviera vida, ningún mal se acercaría a ella ni al bebé. Eran palabras simples, dichas sin drama, pero cargadas de un amor tan profundo que Sofía sintió su corazón llenarse de gratitud. Elena ya estaba en acción, preparando el cuarto, separando toallas limpias, calentando leche con miel, porque siempre creyó que eso calmaba los nervios. Alejandro se quedó una hora más, discutiendo estrategias legales con su padre, mientras Sofía tomaba un baño largo y caliente, dejando que el agua lavara no solo el vino, sino también la humillación, el miedo, el dolor. Cuando finalmente se acostó en la cama individual de su cuarto de adolescente, todavía decorado con pósters antiguos y un librero lleno de libros que nunca tuvo el valor de desechar, Sofía sintió algo extraño. No era paz exactamente, porque el dolor todavía estaba muy vivo y punzante, pero era una especie de alivio, como si le hubieran quitado un peso inmenso de los hombros. Por primera vez en años, no tenía que fingir que todo estaba bien. No tenía que sonreír cuando quería llorar. No tenía que ser fuerte cuando se sentía destrozada. La bebé se movió dentro de ella, y Sofía puso las manos sobre su vientre. Le susurró una promesa a la hija que aún no había nacido. Prometió que sería diferente, que crecería viendo a su madre respetarse, valorarse, defenderse, que nunca aprendería que el amor significa aceptar migajas o tolerar la humillación. A la mañana siguiente, en Nochebuena, Sofía despertó con el olor a café recién hecho y pan tostado. Eran casi las 10 de la mañana y no recordaba la última vez que había dormido hasta tan tarde. En la cocina, encontró a su madre preparando el desayuno y a Alejandro ya sentado a la mesa, trabajando en su laptop. Alejandro había trabajado toda la noche. Explicó que se había puesto en contacto con colegas abogados especializados en derecho familiar, había comenzado a reunir documentación e incluso había conseguido información sobre los bienes que Ricardo mantenía a nombre de la constructora, pero que eran, en la práctica, personales. Había descubierto que el departamento en la Condesa estaba registrado como patrimonio de la empresa, pero era de uso exclusivo de Ricardo. También había una casa de playa en Acapulco y un auto importado que no figuraban como bienes del matrimonio, pero que habían sido adquiridos durante el mismo. Sofía escuchaba todo con una mezcla de sorpresa y tristeza. Había sido tan ingenua, tan confiada. Ricardo siempre se encargaba de las finanzas, las propiedades, las inversiones. Ella firmaba lo que él le pedía, confiaba en sus decisiones, nunca cuestionó nada. Ahora se daba cuenta de que esa confianza ciega había sido una trampa. Alejandro entonces le mostró algo que cambió la expresión de Sofía. Había conseguido, a través de contactos en el banco donde trabajaba la mujer del vestido rojo, información sobre movimientos sospechosos. Ricardo había transferido cantidades significativas a cuentas personales en los últimos 6 meses, supuestamente para inversiones, pero que no tenían un retorno documentado. También había retiros frecuentes en efectivo, siempre en montos que no llamaban la atención individualmente, pero que sumados alcanzaban cifras preocupantes. Don Jorge, que había trabajado décadas en un banco, identificó el patrón de inmediato. Aquello parecía una preparación para la fuga de capitales, para ocultar patrimonio antes de un divorcio.
Ricardo se había estado preparando durante meses, quizás incluso más tiempo, para dejar a Sofía sin nada. La rabia que Sofía sintió en ese momento fue diferente al dolor de la noche anterior. Era una rabia fría, lúcida, energizante. Le había dado 8 años de su vida a ese hombre. Había abandonado su carrera de cientos en arquitecta para apoyar la de él. Había sido la anfitriona perfecta en cenas interminables con clientes e inversionistas. Había aceptado vivir lejos de su familia, cambiar de ciudad cuando fue necesario, adaptarse a las exigencias de la vida de él. Y todo eso mientras él planeaba desecharla como si fuera un objeto que ya no tenía utilidad. Fue entonces cuando el teléfono de Sofía comenzó a sonar. Era Ricardo. Miró la pantalla, dudando, y Alejandro le hizo un gesto para que contestara, pero en altavoz. Sofía atendió, su voz neutra. Ricardo sonaba diferente. Ya no había amenazas ni frialdad. Parecía cansado, incluso arrepentido. Dijo que tenían que hablar, que las cosas se habían salido de control, que nunca quiso que llegaran a ese punto. Le pidió que volviera a casa. Prometió que hablarían con calma, sin peleas, sin acusaciones. Sofía miró a Alejandro, quien hizo una expresión de cautela. Entonces le respondió a Ricardo que necesitaba tiempo para pensar, que no volvería ese día. Ricardo insistió, su voz volviéndose un poco más tensa. Dijo que era Nochebuena, que su lugar estaba en casa, que necesitaban guardar las apariencias al menos hasta que pasaran las fiestas. Sofía sintió esas palabras como una bofetada. Guardar las apariencias. Siempre se trataba de eso, nunca de lo que ella sentía, de lo que necesitaba, de lo que merecía. Se trataba de cómo aquello afectaría su imagen, su reputación, sus negocios. Colgó el teléfono sin decir nada más, y en ese gesto simple, en ese corte de comunicación, Sofía sintió que había dado el primer paso real hacia su propia libertad. El día transcurrió en una extraña mezcla de tensión y calidez. Elena insistió en que Sofía descansara, pero ella no podía quedarse quieta. Ayudó a su madre a preparar la cena de Nochebuena, una tradición familiar sencilla que contrastaba enormemente con las cenas pomposas que se había acostumbrado a organizar en su vida con Ricardo. Peló papas, sazonó el pavo, preparó el relleno exactamente como su abuela le había enseñado cuando era niña. Había algo profundamente terapéutico en esos gestos domésticos, en esa rutina sin pretensiones. Las manos ocupadas calmaban la mente agitada. El olor de la comida preparándose traía buenos recuerdos, de Navidades felices, de una época en que la vida parecía más simple y el amor más verdadero. Alejandro pasó el día entrando y saliendo, haciendo llamadas, reuniendo documentos. Había programado una reunión para después de Navidad con un abogado especialista en casos complejos de divorcio. También había conseguido una orden de restricción temporal, por si Ricardo intentaba cualquier tipo de acercamiento o amenaza. Por la tarde, cuando Sofía ayudaba a su madre a decorar la mesa para la cena, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Sofía dudó, pero contestó. Era la mujer del vestido rojo. Su voz era completamente diferente a la de la noche anterior. Ya no había arrogancia ni crueldad. Había miedo. Dijo que necesitaba hablar con Sofía, que tenía información importante, que había cometido un error terrible. Sofía se quedó en silencio esperando. La mujer entonces reveló que Ricardo la había buscado esa mañana. Estaba furioso, culpándola por haberlo arruinado todo, diciendo que había sido impulsiva y estúpida al hacer esa escena en el restaurante. Pero lo más importante era que se le habían escapado detalles sobre planes que ella no conocía. Planes de transferir el control de la constructora a prestanombres antes del divorcio, de declararse en bancarrota fraudulenta para ocultar patrimonio, de usar conexiones políticas para influir en cualquier proceso judicial. Sofía escuchó todo con el corazón acelerado. Alejandro, que se había dado cuenta de la tensión y se había acercado, le hizo una seña para que pusiera el altavoz. La mujer continuó hablando, ahora claramente arrepentida y asustada. Dijo que Ricardo la había amenazado con arruinar su carrera
si le contaba algo a alguien, que llamaba porque tenía miedo de lo que él era capaz de hacer. Alejandro intervino, identificándose como abogado y hermano de Sofía. Dijo que si ella estaba dispuesta a testificar, a proporcionar pruebas de lo que alegaba, él le garantizaría protección legal. La mujer dudó, luego aceptó. Acordaron una reunión para después de Navidad. Cuando Sofía colgó, estaba temblando. La dimensión de lo que Ricardo era capaz de hacer se estaba revelando poco a poco, y era mucho peor de lo que había imaginado. No se trataba solo de traición o del fin de un matrimonio. Se trataba de un hombre dispuesto a destruir vidas para mantener el control y el poder. Elena abrazó a su hija, repitiendo que todo estaría bien, que Dios no permitiría que la injusticia prevaleciera. Don Jorge, más pragmático, dijo que ahora tenían municiones suficientes para enfrentar a Ricardo en igualdad de condiciones. Por la noche, cuando la familia se reunió para la cena de Nochebuena, había una silla vacía en la mesa, la que solía ser de Sofía en los años en que cenaba con Ricardo. Pero de alguna manera, esa ausencia parecía más honesta que todas las presencias forzadas de las Navidades anteriores. Los días siguientes a la Navidad pasaron en un torbellino de acontecimientos que Sofía apenas podía procesar. Alejandro trabajó incansablemente, reuniendo pruebas, hablando con testigos, construyendo un caso sólido. La mujer del vestido rojo, cuyo nombre Sofía descubrió que era Valeria Montes, cumplió su palabra y proporcionó información detallada sobre las maniobras financieras de Ricardo, incluyendo documentos a los que tenía acceso a través del banco. Valeria reveló en su declaración que Ricardo le había prometido dejar a Sofía hacía más de 6 meses, que había planeado esperar hasta después del nacimiento del bebé para pedir el divorcio, alegando que así parecería menos cruel públicamente. Había preparado un guión en el que se presentaría como el esposo dedicado que lo intentó todo, pero que el matrimonio se había desgastado naturalmente. Sofía sería retratada como la esposa emocionalmente inestable, quizás incluso con problemas posparto, y él como el hombre responsable que haría lo posible por garantizar el bienestar de su hija aún separado de la madre. Era un plan meticuloso, frío, calculado hasta el último detalle. Y habría funcionado si Valeria no hubiera perdido el control esa noche en el restaurante, si Alejandro no hubiera aparecido en el momento justo, si las cámaras no lo hubieran grabado todo. Sofía descubrió a través de las investigaciones de Alejandro que no era la primera vez que Ricardo tenía una relación paralela. Durante los 8 años de matrimonio había habido al menos otras 2 mujeres, ambas empleadas de empresas que hacían negocios con la constructora. El patrón era siempre el mismo: promesas de futuro, regalos caros, secretos compartidos, y luego el abandono cuando la situación comenzaba a complicarse o cuando aparecía otra persona más interesante. La revelación fue devastadora. Sofía había construido toda su vida en torno a una mentira. Cada aniversario que celebraron, cada viaje que hicieron, cada momento en que creyó estar construyendo un futuro sólido, era solo una fachada mantenida por un hombre que veía el matrimonio como una conveniencia social y no como un compromiso verdadero. Pero en medio de todo el dolor, Sofía comenzó a descubrir algo sobre sí misma que había olvidado que existía. Tenía fuerza, no la fuerza de aguantar callada, de aceptar migajas, de hacerse pequeña para caber en las expectativas ajenas, sino la fuerza de decir no, de establecer límites, de luchar por lo que era justo. A principios de enero, cuando ya tenía casi 8 meses de embarazo, Sofía regresó por última vez a la casa que había compartido con Ricardo, no sola, sino acompañada de Alejandro, de un actuario judicial y de un equipo de mudanza. La orden judicial le concedía el derecho de retirar sus pertenencias personales y los artículos que había comprado o recibido durante el matrimonio. Ricardo estaba allí, acompañado de su propio abogado. Intentó mantener la compostura, la apariencia de civilidad, pero Sofía podía ver la rabia mal contenida en sus ojos. Caminó por la casa como una extraña, viendo por primera vez con claridad cuán poco de ese espacio era realmente suyo.
La decoración era impersonal, elegida por un diseñador caro. Los muebles eran prácticos, pero sin alma. No había fotografías de su familia, no había objetos que contaran su historia. Recogió su ropa, sus libros, algunas piezas de arte que había comprado con su propio dinero antes del matrimonio. Se llevó todos los artículos del cuarto del bebé, cada pieza elegida con tanto cariño y esperanza, y se llevó también documentos, todas las copias de estados de cuenta, contratos, escrituras, cualquier papel que pudiera ser importante para el proceso de divorcio. Cuando estaba saliendo, Ricardo la llamó. Le pidió hablar a solas solo 5 minutos. Alejandro dudó, pero Sofía aceptó, pidiéndole a su hermano que se quedara en la sala de al lado, solo por seguridad. Ricardo intentó apelar a los buenos momentos que tuvieron. Dijo que habían construido algo juntos, que no tenía por qué terminar de esa forma, que podían encontrar un término medio civilizado. Le ofreció un acuerdo financiero, una cantidad mensual para la niña, la garantía de que no quedaría desamparada. Sofía lo escuchó en silencio. Cuando terminó, lo miró a los ojos y no vio al hombre del que se había enamorado, sino a un extraño movido por intereses propios y el miedo a perder el control. Le dijo, con una calma que la sorprendió a ella misma, que no quería nada que viniera de su generosidad, sino lo que era suyo por derecho, que no aceptaría migajas disfrazadas de favor, que su abogado se encargaría de todo a través de los canales legales apropiados. Ricardo intentó argumentar, su voz volviéndose más dura, pero Sofía ya se estaba yendo. No miró hacia atrás cuando cruzó la puerta por última vez. No sintió nostalgia ni arrepentimiento. Sintió solo un alivio inmenso, como si finalmente pudiera respirar sin el peso de una mentira aplastándole el pecho. Las semanas que siguieron fueron intensas. El proceso de divorcio avanzó rápidamente, impulsado por las pruebas contundentes que Alejandro había reunido. Ricardo intentó negociar, intentó intimidar, intentó usar sus conexiones para influir en el curso del caso. Pero Alejandro era implacable y la verdad documentada en videos, mensajes y testimonios era imposible de refutar. Sofía se sumergió en la preparación para la llegada de su hija. Montó el cuarto del bebé en casa de sus padres, un espacio pequeño pero lleno de amor. Elena la acompañó a las consultas médicas, a las clases de preparación para el parto, a las compras de los últimos artículos necesarios. Don Jorge construyó una cuna de madera con sus propias manos, trabajando en el patio durante tardes enteras, poniendo en cada tabla clavada el amor de abuelo que ya sentía por la nieta que estaba por venir. Alejandro la visitaba casi todos los días, poniéndola al día sobre el proceso, pero también solo para estar presente, para reír con ella de los recuerdos de la infancia, para recordarle quién era antes de perderse en el matrimonio con Ricardo. Sofía también volvió a dibujar. Había estudiado arquitectura, tenía talento para crear espacios, pero lo había abandonado todo para apoyar la carrera de Ricardo. Ahora, embarazada y en medio de un divorcio complicado, tomó lápiz y papel y comenzó a esbozar proyectos de nuevo. No eran grandes obras, solo pequeñas casas, espacios acogedores, lugares donde las familias pudieran ser felices. Y en cada dibujo estaba redescubriendo una parte de sí misma. Fue una tarde de febrero, cuando el calor de la Ciudad de México era insoportable, y Sofía descansaba en el sofá de la sala, que comenzaron las contracciones. Fueron sutiles al principio, solo una molestia que intentó ignorar, pero se fueron haciendo más fuertes, más frecuentes, hasta que Elena, con su experiencia de madre, supo que era el momento. El parto fue largo y difícil. Sofía trabajó durante horas, soportando olas de dolor que parecían no tener fin. Pero Elena sostuvo su mano todo el tiempo, susurrándole palabras de aliento. Alejandro esperó en la sala de espera con don Jorge, los dos hombres unidos en una silenciosa ansiedad. Cuando finalmente el llanto del bebé resonó en la sala de partos, Sofía sintió una explosión de amor tan intensa que todos los dolores, todas las traiciones, todas las humillaciones, parecieron pequeñas ante esa nueva vida que había creado. La enfermera le puso a la bebé en los brazos, una niña perfecta con ojos oscuros
y una cabellera negra ya visible. Sofía miró a su hija y susurró su nombre. Camila. Luz. Esa niña era la luz que había guiado a Sofía a través de la oscuridad de los últimos meses. Ricardo apareció en el hospital unas horas después del parto. Alejandro intentó impedírselo, pero Sofía dijo que estaba bien. Entró en la habitación con un ramo de flores caras y un aire incómodo de quien no sabe exactamente qué decir. Miró a la bebé y por un momento Sofía vio algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Preguntó si podía cargarla. Sofía dudó, pero accedió. Ricardo tomó a Camila con cuidado, miró el rostro de su hija y Sofía vio una lágrima correr por su mejilla. Dijo que se había equivocado, que había sido egoísta, cruel, ciego, que no tenía excusas para lo que hizo, que sabía que había perdido a Sofía para siempre, pero le imploraba que no le impidiera conocer a su hija. Sofía lo escuchó en silencio. Cuando terminó, tomó a Camila de vuelta y le dijo que tendría derecho a convivir con su hija, que se establecería judicialmente, con visitas supervisadas, hasta que demostrara ser un padre presente y responsable, que Camila merecía tener un padre, pero un padre de verdad, no alguien que apareciera cuando fuera conveniente. Ricardo asintió, derrotado. Salió de la habitación sin mirar atrás. En los meses siguientes, la vida de Sofía tomó un nuevo rumbo. El divorcio concluyó con una división justa de los bienes, mucho más favorable para ella de lo que Ricardo inicialmente imaginó posible. Recibió la mitad del valor de la casa, un porcentaje de las ganancias de la constructora correspondiente al período del matrimonio, y una pensión alimenticia para Camila, que garantizaría su comodidad y una educación de calidad. Pero más importante que el dinero fue lo que Sofía recuperó de sí misma. Volvió a estudiar, tomando cursos de actualización en arquitectura. Comenzó a aceptar pequeños proyectos como freelance, trabajando desde casa mientras cuidaba de Camila. Poco a poco fue construyendo una nueva carrera, una nueva identidad que no dependía de ser la esposa de nadie. Camila crecía sana y feliz, rodeada del amor de sus abuelos, de su tío Alejandro, y de una madre que había aprendido que amarse a sí misma era el primer paso para amar verdaderamente a otra persona. Ricardo visitaba a su hija cada 15 días, siempre puntual, siempre trayendo regalos. Su relación con Valeria había terminado poco después del escándalo en el restaurante y parecía estar intentando reconstruirse, ser una mejor persona. Sofía no guardaba rencor. Había aprendido que cargar con la rabia era como beber veneno, esperando que el otro enfermara. Había elegido perdonar, no por Ricardo, sino por ella misma, para poder seguir adelante sin el peso del pasado. En diciembre del año siguiente, cuando Camila cumplió 10 meses, Sofía organizó una pequeña celebración de Navidad en casa de sus padres. Era algo sencillo, íntimo, solo la familia. Mientras todos cantaban villancicos y Camila reía agitando una sonaja, Sofía miró a su alrededor y sintió una profunda gratitud. Había perdido un matrimonio, una vida de apariencias y falsas seguridades. Pero se había recuperado a sí misma. Había ganado el valor de empezar de nuevo. Había ganado la claridad de saber que valía mucho más que las migajas que había aceptado durante tanto tiempo. Las luces de Navidad parpadeaban en el árbol que don Jorge había decorado con Camila en brazos. Doña Elena traía charolas de comida de la cocina, el rostro iluminado de felicidad. Alejandro jugaba con su sobrina, haciéndole gestos que la hacían soltar carcajadas. Sofía tomó a Camila en brazos, besó la suave frente de su hija y le susurró una promesa. Que crecería viendo a su madre fuerte, que aprendería que el amor verdadero no minimiza, no controla, no humilla, que siempre sabría que su madre había atravesado el fuego y había elegido no solo sobrevivir, sino florecer. Afuera, la Ciudad de México bullía con su energía característica, pero allí, en esa casa sencilla de Coyoacán, había paz, había amor verdadero, había un nuevo comienzo, y Sofía sabía, con una certeza que venía del fondo del alma, que lo mejor estaba aún por venir. Fin de la historia.
Querida audiencia, esperamos que la historia de Sofía y Ricardo haya tocado su corazón. Si te emocionaste con el viaje de superación de Sofía, con la fuerza que encontró para empezar de nuevo incluso en los momentos más difíciles, regálanos un like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Te identificaste con algún personaje? ¿Has pasado por algo parecido? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que hablan sobre amor, pérdidas, superación y nuevos comienzos. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que te hará reflexionar sobre la vida, las relaciones y la importancia de nunca perder la esperanza.